buenos días y bienvenidos a otro capítulo más de Conociendo a nuestros santos y beatos. En esta ocasión tenemos a Santo Domingo de Guzmán. A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba. La gente decía que en edad era un jovencito, pero que en seriedad parecía un anciano. Su cosa especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo vino por la región una gran hambre y la gente suplicaban alguna ayuda para sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía, hasta el mobiliario. Luego, cuando ya no le quedaba nada más con qué ayudar a los hambrientos, vendió lo que más amaba y apreciaba, sus libros, que en ese tiempo eran copiados a mano y costosísimo y muy difícil de conseguir. Y con el precio de la venta ayudó a los menesterosos. A quienes los criticaban por este desprendimiento, les decía: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrer. En un viaje que hizo acompañando a su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas. Y el método que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban en carruajes elegantes, con ayudantes y secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles. Y su vida no era ciertamente un modo de la mejor santidad. Y así, de esa manera, las conversiones de herejes que conseguían eran mínimas. Domingo se propuso un modo de misionar totalmente diferente. Vio que a la gente les impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en todo y que se dedicara con toda su energía a enseñarle la verdad, la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. Sus almas para convertir eran la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión. Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes por medio de las armas o de atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores porque nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones. Domingo ya llevaba 10 años predicando al sur de Francia y convirtiendo herejes y enfervoreciendo católicos. Y a su alrededor había reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando e instruyendo de la mejor manera posible. Entonces pensó en formar con ellos una comunidad de religiosos y acompañado de su obispo, consultó al sumo pontífice Inocencio III. Al principio el pontífice estaba dudoso de si conceder o no el permiso para fundar la nueva comunidad religiosa, pero dice que en un sueño que vio que vio el edificio de la iglesia que estaba ladeándose y con peligro de venirse abajo, y que llegaban dos hombres, Santo Domingo y San Francisco, y le ponían el hombro y lo volvían a levantar. Después de esa visión, ya el Papa no tuvo dudas en que sí debía aprobar las ideas de nuestro santo. Y cuentan las antiguas tradiciones que Santo Domingo vio en sueño
que la ira de Dios iba a enviar castigo sobre el mundo, pero que la Virgen Santísima señalaba a dos hombres que con sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmaban. El uno era Domingo y el otro era un desconocido, vestido casi como un pordiosero. Y al día siguiente, estando orando en el templo, vio llegar al que vestía como un mendigo, y era nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro santo lo abrazó y le dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de que cada año, el día de la fiesta de San Francisco, los pobres dominicos van a los conventos de los franciscanos y celebran con ellos muy fraternamente la fiesta. Y el día de la fiesta de los santos de Santo Domingo, los padres franciscanos van a los conventos de los dominicos y hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto del 1216 fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores, con 16 compañeros que lo querían y lo obedecían como el mejor de los padres. 8 eran franceses y 7 españoles y 1 inglés. Los preparó de la mejor manera que les fue posible y los envió a predicar, y la nueva comunidad tuvo una bendición de Dios tan grande que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. El gran fundador le dio a sus religiosos unas normas que le han hecho un buen inmenso por muchos siglos. Por ejemplo, esta: primero, contemplar y después enseñar. O sea, antes de dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a estudiar y meditar las enseñanzas de Jesucristo y de su iglesia, y después sí dedicarse a predicar con todo el entusiasmo posible. Predicar siempre en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principalísimo de sus religiosos sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por todos los medios posibles. Y él mismo daba el ejemplo donde quiera que llegaba. Empleaba la mayor parte de su tiempo en predicar y enseñar el catecismo. La experiencia le había demostrado que las almas se ganaban con la caridad. Por eso todos los días pedía a nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, y tener un gran deseo de salvar las almas. Esto mismo recomendaba a sus discípulos que pidieran a Dios constantemente. Los santos han dominado sus cuerpos con unas mortificaciones que en muchos casos son más para admirar que para imitar. Recordemos algunas de las que hacía este hombre de Dios. Cada año hacía varias cuaresmas, o sea, pasaba varias temporadas de a 40 días ayudando a pan y a agua. Siempre dormía sobre duras tablas. Caminaba descalzo por los caminos irisados de piedra y por senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza, ni para defenderse del sol, ni para guarecerse contra los aguaceros. Soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaban de un viaje empapados por los terribles aguaceros, mientras los demás se iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por venganza los enemigos le hicieron caminar descalzo
por un camino con demasiadas piedrecitas afiladas, el santo exclamaba: la próxima predicación tendrá grandes frutos, porque hemos ganado con estos sufrimientos. Y así sucedió. En verdad, sufría de muchas enfermedades, pero sin embargo, seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse ni demostrar desánimo. Era el hombre de la alegría y del buen humor. La gente lo veía siempre con un rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían: de día nadie más comunicativo y alegre, de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. Era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando había que hablar de nuestro Señor y de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdadero entusiasmo. Su libro favorito era el Evangelio de San Mateo y la carta de San Pablo. Siempre lo llevaba consigo para leerlo día por día y prácticamente se lo sabía de memoria. Sus discípulos le recomendaban que no pasaran ningún día sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo. Los que trataron con él afirmaban que estaban seguros de que este santo conservó siempre la inocencia bautismal y que no cometió jamás un pecado grave. Totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el reino de Dios, a principios de agosto del año 1221 se sintió falto de fuerza, estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía. El 6 de agosto del 1221, mientras le rezaban las oraciones por los agonizantes, cuando le decían que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, dijo: qué hermoso, qué hermoso. Y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y San Pablo.